Continuando con la unidad 6 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.3, cálculo de la medida de la diagonal de un ortoedro. Problema inicial: ¿cuál es la medida de la diagonal CE del siguiente ortoedro? Tenemos un ortoedro que tiene 4 centímetros de alto, 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Recordemos que un ortoedro es un prisma recto y tiene la característica de que sus caras forman entre sí ángulos rectos. Las cajas que usualmente se utilizan son ortoedros. Para poder resolver este problema, para poder encontrar la medida de la diagonal CE, notemos que la diagonal CE es la hipotenusa del triángulo ACE. Cuando trazamos una diagonal en la base del ortoedro, noten que se forma ese triángulo, el triángulo ACE, el cual es rectángulo. Y observen que la diagonal CE es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, para poder calcular su medida, en primer lugar tenemos que calcular la medida del cateto AC. Como AC también es la hipotenusa del triángulo ACB, como lo podemos ver en esta imagen, observen. El segmento AC es la hipotenusa del triángulo ABC que se forma en la base del ortoedro. Observen que ese triángulo rectángulo tiene los catetos con las medidas 5 centímetros y 3 centímetros. Entonces, para calcular la medida de la hipotenusa AC, aplicamos el teorema de Pitágoras. Aplicándolo, tenemos que en el triángulo ABC, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sustituyendo los valores numéricos de los catetos, tenemos lo siguiente: el cateto BA tiene una medida de 5 centímetros y el cateto CB tiene una medida de 3 centímetros. Entonces tenemos que AC al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Realizando las potencias tenemos que 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces AC al cuadrado es igual a 25 más 9. 25 más 9 es igual a 34. Ahora, calculando la raíz cuadrada en ambos extremos, tenemos que la raíz cuadrada de AC al cuadrado es AC y la raíz cuadrada de 34 la dejamos expresada con el radical. Tenemos entonces que la hipotenusa, el segmento AC, es igual a raíz cuadrada de 34. Observen que en el triángulo ACE, esa medida es un cateto. Ese segmento es un cateto, como lo podemos observar en esta imagen. Observen, aquí tenemos el triángulo ACE. Uno de los catetos de ese triángulo rectángulo mide 4 centímetros, que coincide con la altura del ortoedro. Y el otro cateto mide raíz cuadrada de 34 centímetros, que es la medida del segmento que acabamos de encontrar. Por lo tanto, el segmento CE es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces aplicamos nuevamente el teorema de Pitágoras para calcular su longitud. Tenemos, como ya se conocen los catetos AC y EA, se puede aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo EAC para encontrar el valor de la hipotenusa CE. Tenemos entonces que en el triángulo EAC el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sustituyendo los valores numéricos de los catetos, tenemos raíz cuadrada de 34 al cuadrado más 4 al cuadrado. Desarrollando las potencias,
tenemos que la raíz cuadrada de 34 al cuadrado es igual a 34, ya que la potencia al cuadrado elimina la raíz cuadrada. Y 4 al cuadrado es igual a 16. Tenemos entonces 34 más 16. Y 34 más 16 es igual a 50. Por lo tanto, CE al cuadrado es igual a 50. Calculando la raíz cuadrada en ambos extremos, tenemos que la raíz cuadrada de CE al cuadrado es igual a CE. Y la raíz cuadrada de 50 la tenemos aquí expresada. Esta es una raíz cuadrada inexacta, pero que puede ser simplificada. Al simplificarla tenemos que es igual a 5 raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la diagonal del ortoedro mide 5 raíz cuadrada de 2 centímetros. Conclusión. Para determinar la longitud de la diagonal del ortoedro se utiliza el teorema de Pitágoras 2 veces. Para que puedan autoevaluarse, les comparto las respuestas de cada uno de los ejercicios.